Bienvenidos a Así Como Te Lo Cuento, un espacio donde hablamos de todo. Si no está viendo de la mañana, agarre su cafecito y póngase cómodo o cómoda. Y si no está viendo de la noche, póngase su mejor pijama y acompáñenos, porque hoy tenemos a Mabel y nos va a contar una historia. Sí, hoy tenemos a una invitada especial. Yo conocí a Mabel en el retiro de damas en abril, si mal no recuerdo, y estuvimos allá compartiendo. Yo pensé que Mabel era de aquí de Estados Unidos, o sea, me acabo de enterar también con ella que no, que ella vive en El Salvador. Estábamos un Nos poquito acabamos de, perdidas, nos acabamos de así que hasta enterar. para mí es nuevo esto. Hola Mabel, a ver si nos puedes contar un poquito sobre ti, cómo estás allá en El Salvador, un poquito más sobre personalmente, ¿no? ¿Qué edad tienes? Quizás si quieres contar. Lo que quieras compartir con nosotros para saber, para que los que escuchen puedan saber quién eres. Claro que sí. Y muchas gracias, pero antes que todo, por la invitación a compartir con ustedes. Mi nombre es Mabel Salazar. Tengo 50 años, soy viuda, tengo un hijo de 20 años y estamos aquí disfrutando de un buen tiempo, una buena lluvia que empezó hace como una hora, pero estamos muy bien. El país está muy bien por el momento. Mira, y Keila decía, aquí está lloviendo también, porque Keila hacía Sí, que usted vivía en su pueblo. no, Y ella decía, aquí está lloviendo también. yo decía es de New Jersey, pues aquí está lloviendo, allá seguro, o quizás New York está lloviendo al mismo tiempo. Y yo perdí, además me perdió la lluvia todavía. Pero bueno, entrando un poquito entre las preguntas que queremos hacer hoy, queremos escuchar más su testimonio. Yo escuché un poquito en el retiro que Mabel compartió con nosotros, pero estoy segura que hay como más detalles y demás que sería bueno como comentar y que quizá pueda ser de bendición a muchas personas también que escuchen, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de cómo era tu vida antes de vivir este testimonio que nos vas a contar y luego entonces si puedes contarnos un poquito sobre ti y lo que has pasado. Sí, antes de todo el suceso, que todo empezó en el 2020, generalmente, bueno, vengo de un matrimonio de 22 años, dos maravillosos hijos, cristianos de toda la vida, llamémosle, me convertí, llegué al Evangelio a la edad de 20 años. Y fue una experiencia muy linda. Yo siempre, cuando me preguntan cómo llegué al Evangelio, cómo acepté al Señor, siempre di mi testimonio diciendo, no vas a escuchar de mí una historia catastrófica diciéndote que fui drogadicta o que consumía o que fui violada. No, él decía, Jesús para mí fue un caballero y me enamoró. Yo conocí al Señor a través de una familia de americanos, una pareja de americanos, un pastor y su esposa, y para mí fue maravilloso. Llegué a los Estados Unidos y a estudiar inglés en el 98. Y Wow. fue maravilloso conocer esa vida en Cristo, llegar a esa familia cristiana donde el centro de sus vidas era el Señor, leían la palabra a las 3 de la tarde todos los días con un café y galletas, iban a la iglesia, él predicaba, ella tocaba el órgano y para mí era maravilloso. Venía de una historia de una niña no, digamos, tal vez no pobre como otros, pero sí bajo la circunstancia de, puedo decir, acá nosotros llamamos mercados, vender con mi madre, una vendedora del mercado, mi padre, una persona que fue alcohólica durante toda su vida, mi mamá luchó por criarnos, por educarnos, por darnos lo mejor que ella podía, y en otros países tal vez le llamarán tiangues. La gente, los famosos tiangues de México, de otros países donde la gente llega, pone sus ventas en la calle y está con Sí. sus hijos ahí vendiendo. Esa es como mi historia, mi background, ¿verdad? Pero luego tengo esa oportunidad, voy a Estados Unidos, me dan este tipo como de scholarship en el 98. Estudié inglés, un poco de computación, un poco de relaciones interpersonales y regreso a mi país a encontrar una muy buena oportunidad laboral, pues ya era bilingüe. Y en esa época, el 99, 2000, el que tú eres bilingüe en este país, pues era muy, muy bien remunerado.
Y comencé mi vida laboral, me casé, tuve 2 hijos, mi esposo, cuando yo regresé al país, él se convierte al evangelio también. Entonces yo siempre dije, no esperen de mí una historia catastrófica, una historia de que a través de un aborto, a través de una enfermedad, yo llegué al Señor. No, Jeremías 27 para mí se convirtió en una realidad. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Entonces fue ese hermoso caballero que yo dije, wow, yo en los Estados Unidos, ¿qué hago aquí? Después de ser una niña no de la calle, pero una niña que vendía en el mercado con su mamá. Entonces, hice esa transición al evangelio con la fe, la esperanza, el deseo, el sueño de criar y educar a mis hijos dentro del evangelio. Y fue lo que hicimos con mi esposo. Nos bautizamos, bueno, yo regresé, ya éramos novios, teníamos más de 2 años de ser novios antes de casarnos. Todo me estadía en Estados Unidos, estuvimos en una relación a larga distancia, regresé, nos casamos, tuvimos nuestros hijos, nos bautizamos, hicimos todo de acuerdo a la que la ley de Dios nos condujo. Y vivimos una vida muy bien, yo con unos muy buenos trabajos, pues soy bilingüe, entonces tenía muy buenas oportunidades. Mi esposo también trabajaba en un banco y mis hijos fueron creciendo dentro del evangelio. En el 2018 vengo de una familia de 3 hermanos, yo soy la última, mi hermana mayor, mi hermano el de en medio y yo la última. Y mi hermano, el de en medio, él tiene un diagnóstico de cáncer en el 2018. Y duró 4 meses con el diagnóstico, no hubo quimioterapia, no hubo radioterapia, no hubo cirugía y falleció. Y fue una Wow, 4 transición meses. linda en el Señor. Él logró nos dijo en un momento, yo ya entendí que mi enfermedad no es el cáncer, mi enfermedad es el alma, dijo, que está compungida. Él no conocía del Señor en ese momento, pero antes de su muerte, él se encontró con Cristo y encontró su paz en su alma y logró entregarle su vida al Señor y él tuvo una transición a la eternidad en paz, en la paz del Señor. Eso fue 2018. Pasamos ese suceso y luego en el 2019, ya en diciembre, antes de Año Nuevo, mi esposo comenzó con unos dolores de cabeza terribles. Estamos hablando 43 años él y yo y 20 años ya de matrimonio y mis hijos grandes ya. El menor tenía 13, el otro tenía 19 en ese momento. Y comenzamos, bueno, tenía 20 para ese momento, el mayor. Y dijimos, qué raro. Pero lo más triste fue la noche de Año Nuevo. Ya él en Año Nuevo ya no nos conoció básicamente. Él ya básicamente estaba como oído, si le hablábamos nos sonreía, pero ya notamos que no había nada, no era normal. 1 de enero ya él ya no me habló. Entonces lo llevé al hospital, lo ingresé y me dijeron que probablemente había una presión craneal. Y lo llevamos me recomendaron hacerle un TAC. Le hicimos el TAC el 2 de enero y me dijeron que tenía un tumor cerebral. En ese Wow. momento que me dan el diagnóstico de un tumor cerebral, yo en mi vida había escuchado un tumor cerebral. Para mí era nuevo. Era algo que yo no había conocido a nadie. Sí, había pasado por un proceso de cáncer, pero yo no había conocido a una persona que hubiera pasado con un tumor cerebral o que fuera eso. Y yo decía, ¿qué sucedió? Luego le hicimos una resonancia magnética. En inglés es un MRI, y me dice el neurólogo, hija, me dice, yo no le voy a mentir. Yo veo esto todos los días, Miss, y aquí no hay marcha atrás. Esto es grave. Eso apunta a que es cáncer. Hay que esperar los resultados de la biopsia, pero yo no le puedo garantizar nada bueno. Todo va a depender del tamaño de su fe para que el milagro suceda. Cuando a mí me dicen el tamaño de su fe para que el milagro suceda, uno de verdad cree que por haber sido tan buena en el Señor,
haber estado Ujú. tantos años, haber hecho las cosas bien, haber llegado a Cristo, mis hijos en Cristo, mi esposo en Cristo. Yo era servidora de sala cuna en mi iglesia por, desde que me convertí. Mi esposo había sido parte de la gente de parqueo o seguridad dentro de la iglesia. Mis hijos desde chiquito en la iglesia. Uno cree que el Señor debe darle la vida perfecta a uno. Mm. Y comencé y dije yo, Señor, acuérdate de esta sierva todo lo que te ha servido. Pero empezamos en el proceso. 6 de enero lo operaron, les trajeron el tumor. 12 de enero me dan el resultado de la biopsia, me dicen que es positivo a cáncer, que es un glioblastoma multiforme grado 4. En mi vida había escuchado que era eso, mucho menos la etapa de los grados del cáncer. Y él reaccionó muy bien, volvió a manejar un par de meses. Pasamos por el proceso de radio, de quimioterapia, hasta como agosto del 2020. Bueno, en eso viene pandemia, nos encierran a todos, yo me quedo sin trabajo, me quedé literalmente cuidando a mi esposo. Agosto él comenzó a perder la vista, porque como No, la afecta. radioterapia fue en el cerebro, le Mm. quemó los conductores y le quemó la retina del ojo y le quemó los conductores de la vista. Entonces perdió la vista, perdió parte de la movilidad del cuerpo y dependía 100% de mí. El cáncer llegó a mi casa, tocó mi casa y yo en el momento dije, este es una, sí hubieron momentos en los que dije, este es una pesadilla, pero también dije, esta es una tormenta que va a pasar. Y dije, esto va a pasar, esto va a tener un fin. O Dios hace el milagro y él es un sobreviviente de cáncer, aunque sea con una discapacidad física, o el Señor termina su obra, concluyendo su vida y llevándoselo con él. Y pasamos el proceso y mi esposo tuvo un proceso muy lindo junto con nosotros, mis hijos encerrados y todo. Abril 2021 perdimos la batalla contra el cáncer. Eh, Él falleció 25 de abril y mis hijos y yo quedamos conformes porque le entregamos mucho de nuestro tiempo, le dimos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras oraciones, todo. Estábamos ahí para él. Eh, y dije, del momento, yo recuerdo que yo todavía le dije al Señor, Señor, eh, ya pasó la tormenta, la calma ya llegó. Yo sentí que todo había acabado. Pero yo lo que no entendía era que yo estaba en el ojo del huracán y que lo más fuerte venía después del paso del ojo del huracán. Junio, 20 de junio, 19 de junio, o días antes ya me había dicho mi hijo mayor que quería, tenía una salida a la playa con sus amigos, acababa de cerrar su ciclo de la universidad, su sexto ciclo, y me dice, mamá, y le dije yo, está bien, hijo, porque veníamos de un año y medio de desvelo, trabajo, estar con él y todo, y le dije yo, está bien, se fue a la playa, y la madrugada del 20 de junio del 2021 me llaman como a las 2 de la mañana, insaciablemente, que mi hijo estaba fallecido, mi hijo mayor, de 21 años en ese momento. Ahí entendí que era un tsunami en tu vida. Wow. Ahí entiendes y dices, hubo una persona que me dijo, tú siempre dijiste, nunca, que no necesitabas una historia para hablar del amor del Señor, que no necesitabas una historia trágica. Y el Señor no es que no quisiera, no es que no tuviera, no es que no me hiciera pasar por eso para hablar de Él. Yo ya venía hablando de Él. Era simple y sencillamente un cambio de ruta en mi vida y en la de mi hijo menor de 15 años que me quedaba. Y comenzamos
es un cambio de vida rotundo. Tu familia se reduce a la mitad, la cabeza de la familia se te va, el primogénito se te va, entonces te quedas, en esta familia nuclear te quedas, digamos, el eslabón más débil según la sociedad y el más débil, que es el menor, que apenas tiene 15 años. Y tú dices, ¿cómo salgo de todo esto? Y es donde venimos ahora y venimos y decimos, heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Hacia dónde vamos? Y esa es parte de mi historia. Qué Wow, qué fuerte. fuerte. Yo había escuchado un poco, tenía un poco de panorama, pero como estaba ocupada no había podido escucharla bien. Y es impactante porque justo antes de comenzar el podcast estábamos hablando Indy y yo sobre lo que estaba pasando en Venezuela y justamente esto, como tantas personas de la noche a la mañana han perdido su familia. Y yo le decía a Indira, nadie está preparado para perder un ser querido. Eso no viene en nuestro ADN. Como humanos no viene. Y dos, cómo tu vida puede dar un giro en cuestiones de instantes. O sea, tú te levantas y es otro día, pero ese día ya no es el mismo día. No estás preparado porque es que nosotros no sabemos el mañana, solamente sabemos el ahora, este momentico que estamos viviendo ahora y no sabemos el mañana. Y escuchar como escuchar estas historias y uno piensa, wow, qué fuerte. Es que nosotros tampoco sabemos cómo vamos a estar en el mañana y siempre toca fuerte porque tú dices, o sea, pensando en su hijo, yo que trabajo con adolescentes en la iglesia, que es de 15 años, ¿cómo le explicas quizás cuando quizás, no sé, porque cada uno es diferente y piensa de manera diferente, quizás en algún momento te dice, ¿y por qué Dios permitió que pasara esto en la familia? Mamá, ¿sabes? Como alguna vez quizás él tuviste que tener esa conversación con tu niño menor de que quizás él se sintiera como dolido con Dios, porque lo he visto en otros casos. Em, ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo fue lidiar con el dolor interno y tratar de ser fuerte para él? No fue fácil porque al inicio, tú sabes, tú que trabajas con adolescentes, sabes que hay un punto de quiebre en el que el adolescente no sabe si seguir a Cristo es lo correcto. Exacto. Y no porque tú le has dado un mal ejemplo como papá, como mamá, como familia, sino Mm, simple y sencillamente más ahora en estos nuevos tiempos es sí, difícil porque hay un entorno alrededor de ellos que nosotros en el día a día vamos en el corre y corre, con trabajo, con todo. La pandemia vino a abonar muchísimo, los jóvenes encerrados. Imagínate, nosotros éramos 4, mi esposo y yo con cáncer, encerrados. Solo todo era tras pantallas. Mis hijos, sí tratábamos de tener tiempo juntos, pero había que atender al paciente con cáncer, que era mi esposo, ¿no? Y para uno no sabe si el mañana van a estar vivos o no, entonces es como aprovechar ese último momento que uno tiene con ese ser amado, que uno lo desea para toda la vida, con aquel claro, que te casas, con aquel que te enamoras desde jovencita, desde que sos un adolescente y dices, con él quiero quedar hasta la vejez, y tienes hijos y te ves en eso, entonces tú luchas por mantener eso con ellos, entonces hay un punto de quiebre con tus hijos cuando pasas por una situación como esa, que, que no estás del todo no estás presente 100% como mamá para ellos. claro. Y luchas porque lo entiendan, pero es difícil, más para un adolescente de 13, 14 años en ese momento. Y cuando muere mi hijo, cuando murió mi esposo, pues estaba mi hijo mayor. Y era como, tú sabes que si no es el papá, es Fuerza. el hijo, es el hermano mayor el que viene a reemplazar y el que viene a ser Sí, el héroe para el hijo menor o para el hermano menor. Y de la noche a la mañana, o sea, de un momento a otro te llaman y te dicen, tu hijo está fallecido. Y me dicen, no hay nada que hacer.
le llamo porque no hay nada que hacer, no tengo esperanza. Ya él ya no está. Yo recuerdo esa madrugada, mi hijo me dijo, eh, no, mi hermano no puede estar muerto. Hinquémonos, rezar, orar por él, me dijo. Y le dije yo en el momento, son microsegundos que uno no entiende. Y le dije yo a él, no hay nada que hagamos, ya me dijeron que está fallecido. En la sala de la casa, los dos solos. Y me dice, no puede ser, Entró en shock. oremos. Y le dije y yo en el momento dije, esta es la prueba de fe para él, no para mí. Porque yo como mamá, yo quería rogarle al Señor que me regresara a mi hijo fallecido, según lo que me decían por la llamada, a través de una llamada. Pero yo también tenía un corazón partido en el momento porque decía yo, Señor, ¿qué quieres tú en verdad? ¿Cuál es tu voluntad? Yo no quiero que hagas lo que yo te quiero, deseo, rogar, llorar, pedir, clamar. Quiero que se cumpla tu deseo y sea lo que sea, sabré que tu voluntad se hizo, no la mía. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, oremos, pero ora tú, pedí tú, le dije, ¿verdad? Dios te escucha y pedí tú. Y nos hincamos en la sala de la casa y él comenzó a orar. Y le comenzó a pedir al Señor que su hermano no estuviera fallecido. Y nos fuimos al rancho donde él estaba fallecido. Y yo dije, yo le decía al Señor, recuerdo en ese carro, Señor, yo no sé cómo vas a hacer. Yo estoy estoy consciente que tu voluntad siempre va a ser lo mejor para mí y para él. Pero él que lo entienda, no sé qué tan fácil va a ser. Cuando llegamos y vimos que él estaba fallecido, yo creo que él entró en shock y no sabía qué hacer. Y fueron meses difíciles de explicarle porque me decía, mamá, ahora que no está mi papá, que no está mi hermano, yo no sé cómo voy a ayudarte porque no sé cómo voy a lograr ser ese hombre de la casa que tú necesitas. Y fue difícil y fue como, ¿qué voy a hacer? Creo que él se enfocó en querer como rescatarme a mí, yo rescatarlo a él en el momento que nos costó, no es así nomás, nos costó un poco, hubo un quiebre ahí, que solo el Señor pudo restaurar y pues pudo levantar. Amén. Y luego, eh, como a los 2 meses y medio, me dice él, uno de mamá, yo puedo aceptar que yo como mamá tal vez cometí el error de decir, de sentirme mal, de buscar respuestas, de querer encontrarlas en el momento de qué era lo que había sucedido, por qué me estaba pasando eso después de haber sido no la inmaculada o la santa religiosa en el Evangelio, pero la que había hecho las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor y de acuerdo a los lineamientos de la iglesia. Y decía yo, y tú buscas dentro de tu historia, vas, regresas y comienzas a escudriñar cada uno de los sucesos de tu vida y a ver qué fue lo que sucedió. Porque sientes que, de repente Hice algo mal. sientes que hiciste algo malo para que te sucediera eso. Y empiezas y empiezas y empiezas. Y no es que no hay puntos que tú dices, quizás esto, quizás esto, quizás esto, quizás esto. Pero a la vez dices, no pudo haber sido tan grave. Pero ¿cómo le explicas a un adolescente de 15 años todo lo que te está sucediendo después de 20 años en una iglesia? ¿Cómo le explicas a un adolescente que ese Dios lo tienes que amar, lo tienes que respetar, lo tienes que seguir, tienes que verlo como el mismo soberano, sobrenatural de hoy, mañana y siempre? Es lo que uno no encuentra como mamá, lo que uno no sabe, no se explica cómo va a ser. Pero cuando tú vienes y de verdad le dices al Señor, Señor, yo no puedo, yo no sé, porque yo soy débil, yo lloro y digo, Señor,
¿por qué me sucedió? No ahora, ¿verdad? Pero en el momento. Claro. Entonces, ¿cómo? El cómo, el cuándo y el por qué y el para qué son respuestas que tú no las recibes audiblemente. Pero Ujú. cuando dejas de cuestionárselas al Señor y dejas que Él haga la obra, Él comienza y te muestra una obra en lo que a ti te hace, ¿cómo te diría? En lo que a ti más te duele. Entonces, ahí va Él, ahí comienza Él un proceso. Y, y comenzó un proceso con mi hijo, en el cual Él fue entendiendo, fue viendo, fue tomando, eh, fue quizás fue viendo el no rendirse uno en el Señor, el no rendirse, el no dejarse caer, el mantenerse firme, el entender que para Él es todo, que de Él viene y para Él vamos. Entonces creo que ahí, yo digo, fue algo de verdad, solamente el Señor pudo tocar ese corazón y sanarlo y ser su complemento, porque como una vasija rota viene y puede sanar otra que también está rota, porque no podemos. Las piezas no encajan. Las mías no encajaban con la de él y las de él no encajaban con la mía. Wow, qué increíble. ¿Y hubo algún momento durante todo este proceso en que, quizá no un momento específico, pero que sintió la paz de Dios? Sí, sí, definitivamente. Mira, yo creo que hay algo muy lindo dentro de todo que yo les puedo decir y es, cuando tú encuentras, es bien importante, tú tienes a Cristo, pero Cristo de igual manera te manda con una comunidad de fe a la que tú te debes de aferrar. Y creo que ese círculo de comunidad de fe a la que tú te aferras, a la que tú llegas, crean un domo en tu vida que el Señor va reforzando, 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 como que nos va blindando, no para que no nos sucedan las cosas malas, pero para poder restaurar nuestros corazones a través de la herida. Así es como el Señor me preparó a mí comenzó cuando el diagnóstico de cáncer estaba en el 2020, fue cuando yo empecé con el grupo en línea en el estudio eh, de mujeres virtuosas. Entonces fue el grupo en línea que era un tiempo de oración de 1 hora que tú dices tu oasis del momento en medio de toda la tormenta. Entonces esos espacios pequeños de comunidad te llenan, van llenando, van llenando. Es una gotita pequeña que te va llenando, que te sustenta. Sabes que tienes a alguien más ahí. Y luego cuando todo sucede, aparece otra comunidad local, que es la que nos abraza, la que nos envuelve, la que nos lleva. Entonces tú dices, ahí vas nuevamente. Porque cuando hay un suceso familiar tan espantoso, todos salimos lastimados, todos. Es como si fuera una bomba atómica. No atómica tal vez, pero una bomba que daña todo, tiene daños colaterales a todos, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los sobrinos, a los mejores amigos. Entonces, en realidad, todos salimos lastimados. Pero cuando tú tienes una comunidad de fe y te abrazas con ella y esa te abraza, tienes entonces un ejército del Señor que está afuera, Apoyando. que es tal vez ajeno, no ajeno totalmente al dolor, porque tal vez ya vivieron algo parecido, no igual, pero tal vez parecido, pero que ya el Señor ha venido sembrando en ellos palabras de consuelo, abrazos de amor, y
van sanando tus heridas, le llamo yo, con bálsamo de amor a través del Espíritu Santo. Eso es Así es. hermoso, poder Y encontrar eso. antes de que pasaran todas estas cosas, pues usted veía a Dios de cierta manera, ¿verdad? Como así es como así yo creo en Dios, esta es mi experiencia con Dios. Después de todos estos sucesos, empezó a ver a Dios de forma diferente. La relación con Dios cambió completamente como estaba antes, quizás más profunda, quizás más sincera. Definitivamente. Antes, eh, quizás ahora lo veo como, antes había, eh, uno tiene un compañero de cuarto, un compañero de sala, un compañero de cama, uno tiene con quién hablar, a quién decirle, quién expresarle. Eh, Hay cosas que yo a mi hijo no se las puedo expresar, pero ahora en esta etapa, en mi viudez, en esta etapa, siento que logramos una conexión más cercana a través del Espíritu. Sí, Lo veo como de verdad ese compañero que siempre ha estado ahí, pero ahora lo siento más presente, más conmigo. ¿Por qué? Porque hubieron noches catastróficas que me tiraba al suelo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo sentía que no se me acababan las lágrimas. Y despertaba como renovada, como que flotaba, despertaba, ni me dolía el cuello. Y tal vez me ligera. quedaba torcida en el suelo. Entonces, en el momento, yo entendía que no podía haber nadie más conmigo que él a la par mía. Y creo que Sí. eso llevó a una relación más personal, a a una relación más cercana, eh, más apegada a él, Más íntima. más íntima con el Señor. Eso a mí me recuerda mucho, o sea, la historia en general. Cuando la estaba contando, me estaba acordando yo de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, aunque no es exactamente lo mismo. Me estaba imaginando yo como ellos frente a Nabucodonosor, cuando querían que se arrodillaran ante Baal y ellos dijeron que no se iban a arrodillar y le dijeron, no nos vamos a arrodillar ante este Dios. Y aún si Dios, porque Dios sabemos que Dios nos puede rescatar, pero si aún él no lo hiciera, aún así no serviremos a tus dioses. Y eso es lo que me hace recordar, es como yo estaba pensando cuando estabas contando la historia, yo decía, bueno, en medio de todo ese dolor y de toda esa circunstancia ahí, literalmente una detrás de la otra, uno pensaría como, wow, o sea, tengo este dolor, tengo esta circunstancia, yo sé que Dios puede sacarme de esto, literalmente, porque he visto muchos milagros, he visto que lo ha hecho muchas otras personas, pero lo fuerte sería decir, aún si no lo hiciera, yo aún así decido creer en Él. Y yo sé que Él me va a sostener durante esa etapa, ¿verdad? Y me imagino la misma historia cuando ellos están en el horno de fuego y está Jesús con ellos. Sería como cuando estabas en medio del puro dolor, no durante la circunstancia quizás de tu esposo ese año y medio con cáncer, sino ya cuando ya está la pérdida, cuando ya no hay algo humano que puedas hacer, ni siquiera para aliviar el dolor cuando pierdes después tu hijo, si no me imagino como ya estando en el horno, del mismo horno de fuego, como diciendo, pero estoy en el horno, pero el mismo Jesús está conmigo, ¿sabes? Como algo así, como sientes quizás durante tanto dolor una paz. Lo he escuchado en muchas personas, no sé tu experiencia acá, pero eh, a pesar del dolor que lo sientes, porque somos humanos, sientes una paz que no la puedes explicar. No hay una explicación humana para eso, porque yo tengo un niño, tengo mi esposo, y yo creo que ese es el miedo de toda madre, y ese es el miedo de toda esposa. O sea, eso es algo que puede sentarme ahora a imaginarlo y que no puedo ni quisiera imaginarlo. Y cuando piensas en esas cosas es como que te llega, porque tú dices,
Dios mío, hay que tener de verdad, haber conocido a ese Dios, ese trayecto que tuviste de Dios de amor al inicio, que luego ves el Dios que fiel, que está contigo a pesar de todo eso que estaba pasando. Y es tan fuerte que, wow, o sea, es que yo no, de verdad Yo no no sé, tengo palabras. yo nada más estoy pensando aquí, cuando terminemos de grabar voy a abrazar a mis hijos. Sí, Eso es lo único que yo estoy pensando porque, ¿cómo tú? Porque en ese momento, diría yo, ¿no? En mi caso. ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que hice? Como decía, ¿qué hice yo? A ponerme a pensar en todas las cosas malas que pude haber hecho, que puedan ser causa para este castigo, por así decirlo. So, es- yo no sé. Y tampoco sabría consolar a alguien en ese momento tampoco, porque ¿qué puedes decir? Dios es bueno, pero ¿por qué me hizo esto a mí? No sé. eh, Es fuerte. son Sí, situaciones fuertes. sí, fíjate que justo cuando todo esto pasa, cuando todo esto sucede en el 2021, y yo estaba conectada con las chicas en las llamadas, en las lecturas bíblicas, eh, estábamos estudiando las mujeres de la Biblia. Y en ese momento estábamos pasando por el libro de Ruth Mm, y alguien me dijo, estábamos estudiando Ruth y yo lloraba estudiando Ruth y decía yo, ay, Ruth, Ruth. Y me dice alguien, ya parece que tu historia parece que eres Ruth, me dijo alguien. Y le dije yo ya no creo que soy Ruth, creo que esto ya se convirtió en una Noemí, Sí. que todavía tengo un hijo vivo, le dije, y deseo en el Señor que no me lo vaya a arrebatar. Entonces, ese miedo, cuando tú conoces una historia y tú vas leyendo en la palabra y llegas a una historia como la de Noemí, cuando estás atravesando un proceso, o sea, no tienes idea. Esa noche me tiré de rodillas y le dije al Señor, Señor, déjame en media Noemí, por favor, y cualquier cosa hazme fuerte. Y tú ves y vas viendo y dices, a Noemí, él no le dejó ninguna descendencia. Él genéticamente, biológicamente no tenía descendencia, no tuvo ya, ujú. pero aún hasta hoy es mencionada como parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú vas viendo eso maravilloso del Señor en la palabra, entonces dices tú, es que él hace tu historia mejor que lo que tú quieras, que lo Así que tú te mismo. puedas imaginar. Tú puedes decir, se acabó, mejor quítame la vida, pero Él tiene una historia maravillosa para tu vida desde el momento que te puso en el vientre de tu madre. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Así Entonces, mismo. yo ahora lo puedo hablar así, 5 años después. Al inicio no. Al inicio me sentí como Noemí y dije yo, no, ni Dios quiera terminar como Amarga. Noemí. Mm, Pero es ese proceso al cual vas. Y es lo maravilloso de quizás centraría el hecho, hay dolor, hay historia, hay proceso, pero cuando tú estás abrazado de una comunidad de fe que de verdad te abraza, que ha sido procesada, que ha sido llevada, es como que el Señor, no sé, yo pienso ahora y me pongo en esa brecha de mm. ver a todos esos hermanos en el Señor eh, que van delante de ti, que Él ya preparó y que te van abrazando. La importancia de eso es enorme, es grande. Qué lindo eso. Yo iba a decir que verdaderamente eh, es lindo saber que a pesar de que nosotros muchas veces no entendemos la importancia de la comunidad de fe, como dices, o los hermanos que tenemos en las iglesias, yo lo veo a veces como son esas respuestas a las oraciones que uno mismo tiene de Señor, dame consuelo, y viene un hermano y con alguna palabra, vaya, a veces no tiene ni que hablar, con algún gesto, ven, vamos a orar,
a través de sus oraciones, de sus mensajes, son de consuelo para uno, ¿no? Pero también me pongo a pensar que es importante dejar de entender, ¿no? Mejor dicho, que nosotros somos humanos y a veces en nuestra humanidad pensamos que una vez que aceptamos a Dios, todo está resuelto en la vida y que no vamos a pasar por ninguna circunstancia. Y la verdad es que nosotros somos humanos como cualquier otro, podemos enfermarnos, pueden pasar cosas, pero aún así lo importante y la diferencia es que sabemos que tenemos a Dios. Imaginar pasar eso sin tener a Dios es No, triste porque he visto personas que han pasado no exactamente lo mismo, pero similares y la historia es muy diferente. Y la manera incluso después de años de conversar con la persona, ves una tristeza, una agonía así que los consume de años que lo he visto y da dolor ver eso, pero cuando ves una persona que ha pasado por estas situaciones y la pasó con Dios y arrendado de Dios, tú ves la diferencia, como no es que no le duela, porque sé que contarlo duele, porque estás reviviendo lo que pasaste, pero es el hecho de que mm, la historia no la cuentas como algo deprimente en el sentido de basándose en el sentimiento, sino más bien como Dios estuvo conmigo y quizás en ese momento yo no pensé lo tal y sintió. tal cosa, pero Dios, y vuelve el pero Dios, ¿sabes? Como siempre, porque fue el sustento, fue quien estuvo a través de ese momento, y es muy diferente. No imagino esa misma historia repetida en alguien que no tenga a Dios. De verdad, debe ser algo agonizante. No, eso está muy fuerte. Yo creo que aunque tengas a Dios, al menos al Es fuerte, principio, es no fuerte. lo, no Somos lo humanos. aceptaría también. Pero bueno, ya para terminar, am, ¿tiene algún consejo que quiera dar? Quizás alguien está pasando por lo mismo, algún familiar, algún hijo, tiene algo que quiera decir. Creo que lo primero sería nunca olviden eh, quién es Dios, nunca olviden la magnitud de su amor y su poder. Puede ser que no cumpla lo que nosotros estamos pidiendo o deseando, pero si algo podemos tener seguro es que si creemos y confiamos en que lo que Él hace de verdad es para nuestro, tal vez digamos, alguien me podrá decir es que no me hace bien recibir tanto mal, pero es que no necesitas pensarlo como catastrófico. Sí hay una catástrofe, pero después de eso, ¿qué sucede? ¿Cómo vas y cómo le dices al Señor? Eh, Esto es lo que hiciste, esto es lo que ahora vengo a presentarme eh, como una hija tuya. Y como soy tu hija y te amo y sé que me has creado con un propósito, muéstrame tu propósito de vida. Muéstrame tu verdadero propósito. Y ahí Él te va a ir eh, llevando. A mí me ha llevado mostrándome tal vez no todo mi propósito, tal vez parte por el momento. A mi hijo lo veo renovado en Cristo, diciéndome, mamá, no te preocupes, Cristo es el centro de mi vida, adorándole al Señor, cantándole al Señor, sirviéndole al Señor. Ya está en cuarto año de psicología, Wow. solo le faltan 9 materias para culminar su carrera. Y dice, mamá, lo mejor que pude haber estudiado es esto para entender tu dolor, porque al inicio yo no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Ahora no me imagino cómo llevaste a cabo el hecho de decir, se te murió un hijo, no hay un nombre para eso. Entonces, desde el lado de la psicología, apoyando a niños que están atravesando duelos no resueltos, porque eso ya lo está haciendo él aquí en el lugar donde vivimos. Y me dice, mamá, yo no hubiese podido ayudar a estos niños ahora
si yo no hubiese pasado por ese dolor, porque no me hubiese decidido en estudiar psicología si no hubiese entendido que había una necesidad. Qué lindo. Ah, Y yo como persona he podido acompañar, después de mi esposo, he podido acompañar a 2 personas más, a 3 personas más, al final de su vida. Y he podido acompañarlas en el proceso hasta entregarlas, hasta que cierran sus ojos y poderlas acompañar al umbral de la muerte. Y poderles decir, Señor, aquí te entrego esta alma. Claro, la familia que también tiene esa confianza y que están ahí y poderlos acompañar a través de su duelo. Entonces creo que vamos encontrando ese propósito, vamos encontrándolo y nos hace bien. Y creo que eso es, quizás ese sería mi consejo, no pierdan, no pierdan de vista el amor inmenso del Señor, inmesurable. Jamás. Él no hace lo que hace, o sea, no permite las circunstancias porque nos quiera castigar, sino al contrario, no duele, pero tenemos que confiar que hay algo más que hacer y que Él nos va a redireccionar. Amén. Se me increíble. había olvidado antes de terminar rapidito, ahora que Mabel estaba comentando eso para aclarar lo que estaba diciendo de las 3 personas que había acompañado en su muerte, fue porque Mabel empezó, lo ve como su ministerio, ¿no? De como lo que llamamos acá hospice. Ojo. Sí, se me había olvidado y ahora que lo dice digo, uy, ¿verdad Qué que ella bueno dijo eso estar del caminando retiro? con las personas para... Sí, Sí, digo, porque la misma diría como, ¿cómo hacemos esto? Ok, so, es como un ministerio que Dios ha puesto al corazón de Mabel de poder como estar con las personas como hospice en esos últimos momentos de su vida y pues ha sido un ministerio para ella hablarles, ¿no? Dejan hablar ahí en El Salvador, digo, ¿no? Porque acá puede ser un poquito complicado dependiendo de que sea lo que se haga. Qué sí, bueno. es básicamente estar ahí con la familia, estar ahí, porque acuérdate que cuando hay un enfermo crónico, una persona ya Ujú, eh, en un proceso, en una etapa final, la familia a veces no sabe cómo asimilar ese proceso. Entonces, es estar ujú. ahí acompañando a la familia más más que a la persona que está por Enfermo. partir, Oh, sino estar ahí acompañando, estar con ellos y si ellos no pudiesen o, por ejemplo, tuve un caso de una amiga que ella estaba con su mami y no quería estar sola con su mami, tenía mucho miedo. Entonces me dice, vente, estate conmigo y me quedé con ella hasta que su mami expiró. Entonces, ese punto de estar ahí con ellos en ese proceso, donde quieren estar, pero no saben qué va a suceder en el momento, qué va a qué pasar. hermoso. Yo creo Qué que hermoso Eso, todo ver lo lo que está Dios ha presente. hecho. Ujú. eso sí es un ministerio. Y no todas Sí, las personas fuerte. tienen ese ministerio y yo definitivamente no lo tengo. Es fuerte. Es fuerte. De hecho, en el trabajo ayer, la enfermera estaba llorando porque el perrito estaba enfermo. Mm. Y yo no tenía palabras para darle a la muchacha porque estaba llorando porque el perrito estaba enfermo. Eso es un ministerio. No le No, nacía. no, porque a mí yo No sé no no sirvo sé qué para eso, no decir. sé qué decir, no sirvo para eso. De verdad, entonces, lo que quiero decir es que sí es un ministerio y que Dios Sí, lo puso en su corazón y que está haciendo un buen trabajo y que, bueno, gracias por compartir con nosotros esta historia porque está sí. bastante fuerte y nos hace pensar y nos hace Ujú, agradecer. ujú. Amén. Agradecer a Dios por lo que tenemos y mantenernos firmes en la oración y Amén. pidiendo la protección de Dios en todo tiempo. Y Así orando. que, y Orando orando. también diría yo, las personas que nos escuchan, yo diría ya para terminar, que es importante, una, ser agradecido, como decía Indira,
pero dos, también aprovechar los momentos que Dios nos da con las personas que están a nuestro lado, ya sean amigos, ya sean familiares, el esposo, el hijo, porque nosotros no tenemos ningún control sobre el mañana, pero sí tenemos control de nuestro tiempo en este momentico que estamos viviendo ahora, y a veces no lo aprovechamos. A veces nos vamos por distracciones, por otras cosas que ocupan el lugar, y desgraciadamente cuando llegan momentos fuertes, uno dice, hubiese querido echar el tiempo atrás, quizás dedicar más tiempo, que no seamos de los que tengamos que quizás decir esas palabras, sino que sepamos, como decía Mabel con su esposo, que dieron todo, estuvieron ahí para él, estuvieron apoyando en todo el proceso. Así que oramos por Mabel y su familia, ustedes que están también lejos, estén apoyando tanto a su hijo por dirección quizás un ministerio que Dios pueda también darle a través de su carrera de psicología, como también Mabel con el ministerio que está llevando, que pueda ser bendición para muchas otras familias. Les tendremos en nuestras oraciones, nuestra cajita de oración muy presente, y muchas bendiciones de verdad para ustedes. Amén. Amén. Si Muchas no, gracias. si no lo ha hecho aún, suscríbase, denle el clic a la campanita para que le lleguen notificaciones cuando tengamos videos nuevos y déjenos saber en los comentarios qué le pareció y si está pasando o pasó por una situación similar. Mabel, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye. Bye.